Hola amigos, bienvenidos a, a las ediciones de día sábado que llamamos Sábados Culturales del portal del Villegas, que voy a iniciar primero recordándoles los perros que están en adopción, las dos perritas que tienen 7, 8, 9 años por ahí, que conocen a los niños, que pueden ser excelentes guardianes, son cariñosos y que están esperando en un lugar de acogida por años que alguien las adopte. Espero que esté saliendo la ficha con los datos de estas criaturas y la dirección de donde tienen ustedes que contactar si tienen algún interés en ir a ver y a lo mejor adoptar a una de estas criaturas. Lo segundo, relacionado con lo mismo, las rifas que todo el tiempo, un par de veces al año más o menos, organiza la misma persona que mantiene a estas criaturas, porque mantiene a muchas más que recoge y salva de la calle, etcétera, y todo eso requiere dinero. Esta persona está sola haciendo eso. Así que organiza de vez en cuando rifas, los números valen una luquita nada más, hay una lista de premios. ¿Por qué no se suma a esta campaña? Gane o no gane un premio, estamos hablando de una luca por número. Y finalmente, antes de empezar el programa, a los 2 o 3 amigos que tengo en Estados Unidos y que de vez en cuando ven este programa me dicen para practicar el español más que nada, no porque estén interesados en lo que pasa en Chile. Los saludo porque hoy, el día en que ustedes están viendo este programa, es 4 de julio, es la fecha que se celebra. Se me olvidó cortar el sonido del teléfono. Es la fecha de la independencia de Estados Unidos, de la declaración de independencia. Así es que les deseo que, bueno, están sufriendo muchos calores también en Estados Unidos. Y el país está con muchos problemas políticos, problemas existenciales, diría en muchos sentidos, pero igual es un tremendo país con enormes capacidades. Así que un gran saludo a mis amigos yanquis que no me dicen Fernando, sino me dicen Fern. Bueno, como les anuncié ayer, voy a hacer un programa relacionado con un tema de escala mundial que es súper importante, que tiene que ver con la existencia o subsistencia, decrecimiento de la masa vegetal, especialmente boscosa del planeta. Estamos pensando aquí en el planeta. También vamos a llegar a Chile, pero partamos con el planeta. Sin bosques no podemos vivir, así de simple. No solamente los bosques producen, igual que el mar, oxígeno, sino que son el hábitat donde hace posible la existencia de muchas formas de vida, sin las cuales nosotros no podríamos existir. Si todo el planeta fuera como un desierto, no existiríamos. Eh, Durante más del 99% de la existencia de nosotros, del Homo sapiens en la Tierra, el efecto que nuestra actividad tenía sobre los bosques era prácticamente insignificante. No había agricultura, nos dedicábamos a vivir recolectando lo que caía de los árboles, lo que estaba en el suelo, y también con la caza. De eso se vivía. Así que los bosques estaban ahí intocados, intocables. No tenían herramientas tampoco para poder cortar un árbol. Pero cuando comienza la civilización, comienza la destrucción también. Las primeras grandes talas comienzan con las primeras grandes civilizaciones en lo que se llamaba antiguamente el creciente fértil, por eso se llamaba fértil, lo que ahora es lo que llamamos Medio Oriente, o sea, donde está el Líbano, Siria, Irak, todo eso, Irán también. Eso era el Medio Oriente. Empezaron a talarse para construir casas, barcos, todo. En Grecia, que llegó a convertirse literalmente en un peladero. Un peladero. Todos los bosques, prácticamente todos, los cortaron para lo mismo. Las flotas de barcos, todos los barcos eran de madera. Exigían cortes enormes En alguna parte recuerdo haber leído una cifra relativa a cuánta madera se necesitaba en el siglo XVIII, estoy saltándome muchos siglos, para construir un barco de guerra británico o de cualquier país. Pero las estadísticas eran de barcos británicos. Bosques completos, o casi parte importante, miles y miles de los árboles más valiosos, porque se necesitan maderas especiales, no se puede hacer un barco con eucalipto, digamos, con robles,
Árboles que se demoran siglos en crecer. Se cortaban, se cortaban. Fue una destrucción enorme. En Grecia, ya en la época clásica de Grecia, se taló todo prácticamente. Yo no sé si han habido campañas, me imagino que sí, en Grecia para recuperar, pero bueno, ya veremos. Lo mismo pasó en la antigüedad con Roma, las flotas, las construcciones, las viviendas. Para la calefacción no se quemaba, no se usaba el carbón, no se conocía. Se quemaba madera, se creaba madera. Entonces, gran cantidad de madera cortada. En la Edad Media se talaron bosques completos para la agricultura. Completos. Europa estaba cubierta de bosques. Se desmontó bosques completos. Después tenemos la revolución industrial. Se acelera el proceso. Empieza a quemarse ya no tanto palos como carbón. En algún momento, ya a mediados del siglo XIX, empieza a la construcción de barcos de metal, empieza a minorar la corta de árboles por ese tema de la construcción de barcos, que era tremendo, como les digo, la cantidad de árboles que había que talar para construir un barco. Y las flotas de las grandes potencias europeas del siglo XVIII no era un barco, eran cientos de barcos, y barcos grandes. Bien, en el siglo XX continuó la tala, ahora no para construir barcos, para construir casas por supuesto se sigue, para construir muebles se sigue, eso es evidente, y se construyen más muebles porque hay más población, así que sigue la corta por ese lado. La ganadería también, hay que despejar un bosque para que crezca el pasto. En el bosque los árboles se comen toda la luz del sol. El sotobosque, cuando lo que se llama la parte inferior del bosque, el sotobosque, crecen matorrales y cosas así, pero no crece pasto, no crece lo que necesita la ganadería. Vamos talando miércoles. Para la agricultura, bueno, en el Amazonas hasta el día de hoy. Para, por ejemplo, estos cultivos industriales, estos cultivos comerciales como la soya, vamos talando. Como resultado de este proceso inmenso de destrucción de bosques desde que el hombre creó civilizaciones, hoy el mundo tiene muchísimo menos bosque de los que tuvo en los tiempos en que nosotros no éramos nada, pero todavía más o menos un 30% de su superficie terrestre, por supuesto, está cubierta de bosque, pero parece bastante. Una parte importante de ese 30% son bosques secundarios que se llaman, o sea, son bosques plantados, bosques comerciales, como los que hemos plantado en Chile en la década de los 70, 80, se plantó mucho bosque de pino, insigne y eucalipto para fines de vender, por la celulosa, la madera, o sea, son monocultivos. Un bosque, el bosque de verdad, un bosque nativo, es un bosque con una enorme variedad de árboles y de toda clase de vegetación. El monocultivo, si ustedes entran, por ejemplo, un bosque comercial de pino, van a notar una cosa muy peculiar, el silencio, porque hay muy pocas aves, hay muy poca vida salvo los árboles, que además chupan una enorme cantidad de agua. Pero por lo menos árboles, peor es que estuviera pelado. Bueno, en el mundo pasa eso también. Una buena parte de este 30% son bosques industriales, bosques comerciales. Bosques nativos a veces se destruyen para instalar un bosque comercial. Así que los bosques primarios, que son los bosques originarios, siguen perdiéndose, siguen siendo disminuyendo, especialmente en las zonas tropicales. En Indonesia, por ejemplo, ha sido atroz la destrucción. En toda esa zona, Malasia, Sumatra, Java, Indonesia, se ha cortado, pero ya a un nivel criminal, literalmente. Criminal. Eso es la parte, digamos, la parte negativa de toda esta cosa. Esto es la parte que podemos llamar deforestación, deforestación por acción humana. Tenemos los mayores instrumentos que jamás han existido para crear, para mantener, para sostener la vida forestal, pero tenemos los más grandes instrumentos para destruirla también.
Pero vamos ahora a la parte positiva, porque yo quiero darle un toque positivo a este programa, amigos míos, y vamos a examinar algunos, no todos, ni mucho menos, de los proyectos de reforestación se han existido, o que existen en este momento y se están desarrollando. Antes de eso, vamos a nuestros sponsors de fin de semana. Parto con uno que también está en la semana, que es Oxibiota, el polvito, que usted abre este sobre, echa el contenido en una cacerolita con 1 litro de agua o algo así. A la media hora se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas y con esa colonia usted destruye de raíz los malos olores. Ahí donde usted echa el producto, lo vaporiza, se acabaron. Se acabó la producción de descomposición, que es la que genera los malos olores. La materia orgánica por sí sola, como usted sabe, cuando la mete al refrigerador no pasa nada, porque no hay descomposición. Estas bacterias eliminan las causas de la descomposición y por lo tanto eliminan las causas del mal olor. Se está usando masivamente en restaurantes, los que han tenido la perspicacia de adquirir el producto, por supuesto. Otros siguen con las mismas prácticas habituales y usted entra al restaurante y siente el olor, especialmente cuando va al baño. Se está usando en muchos casinos, públicos o privados, en muchas casas. La mía, usamos el producto, especialmente en los jardines. Bueno, esto se obtiene en el sitio oxibiota.cl. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas, gatos, perros. Una cucharadita que usted le eche de este suplemento al plato con el pellet y su criatura, su ser querido, su gato o sus gatos en el caso mío, sus perros en el caso mío, van a estar en mucho mejor estado de salud gracias a los suplementos vitamínicos y minerales, menos visitas o ninguna visita al veterinario, todos contentos. ¿Dónde se consigue? Casi todas las mascoterías tienen el suplemento Vito. Y si no, hay una cerca de su casa, entre al sitio y adquiéralo ahí. Continúo con esta nueva iniciativa que está siendo muy, pero muy exitosa y por muy excelentes razones, que es Pontara, pontara.cl, una entidad muy original que acoge a los escritores que no han podido, no se han atrevido o no saben cómo llegar a publicar sus obras, o que incluso todavía no tienen el manuscrito, sino que las ideas se les ayuda desde el principio hasta el final. Desde la idea que tienen en la cabeza, cómo llevarla a un manuscrito. Si tienen el manuscrito, cómo corregirlo. Yo actúo como un engranaje de esta empresa para justamente esa parte, pero no soy el único. Y el resultado es que una idea o un proyecto que estaba fondeado en un cajón y que usted no sabía qué hacer con él, dónde llevarlo, sabiendo o sospechando que en las editoriales no dan mucha bola a los autores noveles, están preocupados de los que ya tienen, que con seguridad van a vender libros. Es natural, es lo que así tienen que funcionar. Entonces usted no sabe qué hacer. Póngase en contacto con pontara.cl, se le va a ayudar en todo el trayecto hasta la publicación de su libro. Si se publica, no se puede garantizar 100%, pero por lo menos, como mínimo, sí se garantiza que usted va a avanzar en este camino y va a avanzar muy lejos. Sigo y termino en este sitio, en este bloque, con Lascar Comunicaciones, la empresa de comunicaciones integral que ofrece un servicio que realmente funciona, no solo creando una buena manera de explicar las ventajas de su producto, clara y potente para el público, no solo determinando cuál es el mejor medio para materializar ese llamamiento, esa convocatoria hacia su producto y servicio, sino que además evaluando los resultados, haciendo toda la vuelta, llegando al principio, quizás cambiando el mensaje si no está funcionando tan bien como se quería. Eso se llama un servicio integral y eso es lo que ofrece Lascar Comunicaciones, que usted ubica en lascarcomunicaciones.cl. Bueno, vamos a los mayores proyectos de reforestación y como era de esperar y como ustedes imaginarán, los mayores proyectos de cualquier cosa siempre están en China. Vamos a hablar de algunos. El más gigantesco de toda la historia, el más grande esfuerzo de ingeniería ecológica, podríamos llamar, jamás emprendido, tuvo un nombre. Hay mucha retórica siempre en las cosas de los chinos, los nombres que les ponen. No es llegar a decir Proyecto X, sino que la frase se llama Cinturón Forestal de los Tres Nortes.
o la Gran Muralla Verde. Esto comenzó hace mucho tiempo, el año 78, y tenía como objetivo detener el avance del desierto de Gobi, que está al norte de China, reducir las tormentas de arenas que provenían obviamente del desierto y que hacían crecer el desierto, recuperar suelos agrícolas, obviamente, y incluso modificar el microclima regional. ¿Y qué hicieron desde ese año 78 hasta ahora? Es muy impresionante. Restauraron no 1 hectárea, no 1000 hectáreas, no 100.000 hectáreas. Restauraron docenas de millones de hectáreas. Millones de hectáreas. Acuérdense que 1 hectárea es un área, una superficie de 10.000 metros cuadrados. O sea, un cuadradito de 100 metros por lado. Eso es 1 hectárea. Bueno, decenas de millones de esos cuadraditos de 10 metros por lado. Bueno, ustedes si quieren sacar la raíz cuadrada de eso, hagan todas las multiplicaciones y todo, para que vean más o menos de qué porte es el cuadrado. Para eso plantaron no un árbol, no 10 árboles, no 1000 árboles, no 1.000.000 de árboles, como se quería hacer acá en Chile con ese proyecto que nunca avanzó de Piñera, sino que miles de millones. El final de este proyecto es para el año más o menos, eso es por supuesto una meta, puede postergarse más, el 2050, año en que yo ya voy a estar bajo tierra, así que no voy a poder enterarme del final, pero ustedes van a estar vivos y se van a enterar. No ha sido del todo exitoso porque una vez más, es increíble, la gente tropieza siempre en la misma piedra. Y al principio plantaba siempre el mismo árbol, un monocultivo. Entonces, eso significa que una peste que destruya ese árbol destruye todo el bosque plantado, obviamente. O si ese árbol no resiste exactamente las condiciones cambiantes del lugar, se muere todo el bosque, no el árbol, porque todos son de la misma especie. Así que mucha mortalidad, pero aprendieron los chinos y empezaron hace no mucho tiempo a plantar especies nativas diversas, y empezaron a crear algo más complicado, así que el resultado, incluso restando estos fracasos relativos, ha sido inmenso. Todo en China se hace en una escala gigantesca. Bueno, un ejemplo de eso dentro de todos estos proyectos de reforestación gigantescos chinos es la recuperación de la meseta del Loess. Es un verdadero milagro. Si ustedes miran, porque ustedes pueden encontrar estas cosas en YouTube, y yo los insto a que las busquen porque son muy interesantes. Hace 40 años, y hay videos, y hay imágenes, y hay fotos, era un paisaje lunar. Ni siquiera un desierto, era algo muerto. No había una hormiga ahí. Empezaron a trabajar el terreno. Empezaron a crear terrazas. Ustedes saben, en una loma se cava así, en forma perpendicular al eje de caída, para que el agua se vaya deteniendo. Prohibieron el pastoreo, que es muy destructivo el pastoreo. De entre paréntesis, anteayer o ayer les conté de cómo habían descubierto un método nuevo de reforestar con esta idea de que el bosque está allá bajo tierra y que hay que preparar la tierra. Y uno de los aspectos que se implementó en Etiopía, después ya voy a volver a China, es que lo que ayudaba a destruir lo poco de vegetación que lograba crecer era el pastoreo. Una costumbre, una cultura económica de milenios de los pueblos, de la gente que vive en la ruralidad en Etiopía. Ahí hay que cambiar esa mentalidad. ¿Qué es lo que hicieron? Los animales están en lugares cerrados, digamos en corrales, y en vez de sacarlos a alimentarse, se les lleva pasto crecido de eso que se está plantando, y entonces estos animales no tienen que salir, no salen a destruir, no gastan energía buscando por todos lados, y ustedes pueden ver fotografías comparativas. El animal mantenido en un corral alimentado de esa manera no solo no está destruyendo lo que se plantó o lo que está creciendo, sino que engordan mucho más. O sea, win-win por todos lados. Bueno, en China prohibieron el pastoreo en esta meseta. Vieron de qué manera manejar el agua. Bueno, ahí están las terrazas, las canaletas. A veces simplemente poner un hoyo al lado del otro. Crear barreras con piedra, etcétera, 1000 cosas. ¿Qué es lo que empezó a producir vegetación de nuevo? No 1 hectárea, no 1000 hectáreas, millones. Todo así de China, millones de hectáreas. Este es uno de los proyectos y restauraciones ambientales
más exitosas jamás realizadas, pero probablemente va a entrar a competir con ello lo que se está llevando a cabo, como les conté hace un par de días, en Etiopía. Bueno, vamos al Amazonas ahora, donde nuestros amigos brasileros han estado destruyendo como locos por mucho tiempo. Pero hay también iniciativas de restauración. ¿Sí? Siempre hay esta lucha, siempre hay esta competencia entre los destructores y los constructores en todos los aspectos de la vida y también en la materia boscosa. Se han replantado 73 millones de árboles. Vamos a ver cuántos de esos sobreviven, pero no deja de ser una cifra espectacular. Enorme programa destinado a restaurar parte, no toda, de la selva degradada del Amazonas, que es un organismo extremadamente complejo. Una selva amazónica no es lo mismo que un bosque chileno, donde los individuos están plantados, ya sea plantados o crecieron por su cuenta, más o menos aisladamente. Es un organismo interconectado por debajo, por bajo tierra, las raíces. Es una sola cosa. No son millones o trillones de árboles, es un solo organismo. Entonces, destruir una parte es muy difícil de restaurar. Están tratando eso. Pero al mismo tiempo, en paralelo, otros están destruyendo el Amazonas para los cultivos de soya, y a la pasada destruyendo incluso poblaciones nativas que viven en el interior del Amazonas. Han habido ahí verdaderas guerras a balazo, han habido activistas ambientalistas que han sido asesinados. Ahí está en forma muy cruda, muy desnuda en el Amazonas esta carrera entre el impulso aniquilador y destructivo de la salvaje especie humana y el espíritu constructivo de la parte benévola de la especie humana, de la parte constructiva y positiva, sin la cual el mundo sería un infierno. 73 millones de árboles. Bueno, vamos a ver cómo termina esa carrera. Vamos ahora a otro caso exitoso que eleva el ánimo, Costa Rica. Costa Rica, en los años 70 y 80, o sea, hace más de 50 años, el país perdió cerca de la mitad de los bosques otra vez en manos de los depredadores, de los cortadores de árboles, de las industrias madereras, de los incendios, del maltrato. La mitad. Entonces se pegaron al cachofazo que eso no podía hacer. Decidieron cambiar completamente todo el cuadro. Para eso crearon parques nacionales, aquí lo tengo, incentivos económicos para conservar bosques, muy importante eso, dar la señal correcta a la gente para que un pago por servicios ambientales, turismo ecológico, resultado. El bosque comenzó a expandirse y convirtió a Costa Rica en uno de los grandes modelos mundiales de recuperación forestal. África. Aquí está el tema que les contaba hace unos días de las iniciativas que se están llevando a cabo en Etiopía y en Senegal y otras partes, siguiendo esta técnica increíble, tan simple y tan genial al mismo tiempo, de decir, el bosque, no hay que necesario plantar un arbolito, una semillita al lado de otra, la mayor parte se va a morir, porque el terreno no sirve, el terreno está endurecido, el agua escurre, hay que preparar el terreno, el bosque está ya ahí en las raíces que están subsistiendo bajo tierra con esa gota de agua que les llega por siglos, a veces esperando su oportunidad. Y empezaron a preparar el terreno para que el agua se quede, ablandar, remover la tierra, y han crecido, de pronto apareció todo. Bueno, en África en general a los proyectos los llaman la Gran Muralla Verde, un poco al estilo chino. No es una muralla continua de árboles, no se imaginen una fila de árboles. Es una zona, el Sahel, que se llama, desde Senegal hasta Djibouti. Vean el mapa, recuerden la geografía colegial. Se busca detener la desertificación, por supuesto, ahí está la amenaza del Sahara, por supuesto. Mejorar la agricultura, obviamente. Recuperar la biodiversidad. Quiero recordarles que el norte de África era un vergel hace miles de años atrás. Cambió el clima, pero también llegó el hombre a terminar la demolición que había iniciado el clima. El avance ha sido desigual, pero hay resultados alentadores que ustedes pueden ver en videos. Yo he visto muchos y realmente en África. Ahí están las imágenes, antes y después. Antes un peladero muerto, después árboles, vegetación, pájaros, flores, animales, agua. El agua empiezan a aparecer riachuelos. El agua no desaparece.
no se evapora. Maravilloso espectáculo, maravilloso. Entre paréntesis, se está haciendo algo parecido en algunos países de árabes, ¿eh? Para que sepan que están en la península arábiga, que es un peladero, por los calores y todo, siempre lo ha sido. Están en algunas zonas que están perimetrales de países arábigos, se está llevando a cabo proyectos muy interesantes también. ¿Y qué pasa con Chile? Yo mencioné que aquí no se está haciendo nada, pero estaba equivocado. Algo se está haciendo. Algo se está haciendo. Son proyectos, por supuesto, que no se pueden comparar con los proyectos... ¿Dónde hay un lápiz que esté con la punta buena? Con los proyectos chinos. Aquí todo es mucho más pequeño. Pero vamos a algunos ejemplos para que nos levantemos el ánimo. Esa es la idea mía. Levantarnos el ánimo, estimado amigo. Uno de los mayores esfuerzos recientes con especies nativas es el proyecto Ralco, de Ralco. Se han reforestado, ya aquí no son billones de hectáreas, 630 nomás. Se han plantado, eso sí, más de 2 millones de árboles nativos, roble, raulí y coigüe. Algo es algo. Insuficiente, pero esto es como ver una iniciativa privada. Luego tenemos otra iniciativa privada, una fundación. Esta es una fundación de verdad que da aporte y no simplemente se chupa la plata, ¿no? Se llama Rewilding, reconstruir, Rewilding Chile. Ha impulsado una gran repagutación ecológica en la Patagonia. ¿Sabían eso ustedes? Yo no lo sabía, ahora lo sé. Han combinado recuperación del paisaje con reintroducción, porque se había desvanecido, de fauna. Han hecho cosas y siguen haciendo cosas. Después tenemos otro emprendimiento que es privado. ¿Dónde está CONAFA en esta cuestión? No me apareció. Estos datos no los saqué de mi cabeza, de mi memoria. La corporación Cultiva ha movilizado a miles de voluntarios, a los cuales yo los venero, me inclino ante ellos. Un voluntario de cualquier causa es una persona que merece el máximo respeto y, en este caso, voluntarios para sanar la naturaleza. Decenas de miles de voluntarios plantando especies nativas en la zona central. Este es el tipo de cosas que nos salen en las noticias de hoy día. Si hay una discusión entre dos pelotudos de la política, eso sí, esto no. Hay otros proyectos del bosque valdiviano que se están comenzando a desarrollar, pero todo esto es muy insuficiente. No está en la escala que uno quisiera. Pero en fin. De todas maneras, sumando y restando, sobre todo por iniciativas privadas de las madereras que supuestamente cortan árboles, pero son los más interesados en que haya nuestros árboles para poder seguir cortándolos, pues, si no, el negocio se les acaba en un año, ¿no? Bueno, se ha reforestado el país durante el siglo XX, se reforestó más de lo que estaba, porque en el siglo XIX se cortó mucho por las razones que ya hemos conversado que ocurrían en otras partes. Pero, lamentablemente, la gran, inmensa mayoría de la reforestación no ha sido con especies nativas, sino que con plantaciones, ya saben ustedes, pino insigne y eucalipto. Desde el punto de vista económico podemos llamarlo bosques, desde el punto de vista ecológico no son bosques nativos. Peor es nada, no olvidemos nunca eso. Preferible ver una zona con puro pino a ver una zona en que no hay nada. Y yo me imagino que los que están plantando de estas corporaciones privadas y que no están pensando en términos de lucro, del árbol que crezca muy rápido para poder cortarlo lo antes posible y ganar plata y plantaremos otro, pero mientras tanto queremos... Los que están plantando simplemente para ver crecer la naturaleza saben esto y no están plantando monocultivos. Obviamente que no. A veces incluso se podría decir que estas plantaciones nativas han sido más o menos perjudiciales porque no se han plantado en terrenos pelados, sino que donde habían bosques nativos que no les servían para el negocio. Entonces, talan el bosque nativo, le sacan el provecho que puedan con la madera y plantan el bosque artificial, este bosque comercial de pino y eucalipto. O sea, no hay biodiversidad. Vuelvo a repetir, haga usted el experimento. En la costa hay varias zonas con pinares,
entra a esa zona y va a escuchar el silencio. No hay mucha vida, no hay fauna, no hay pájaro. A los árboles no. Prácticamente. Bueno, la gran pregunta es, ya pensando en términos globales, una pregunta que voy a hacer una vez que me haga cargo del último bloque, amigos, comercial. No todo es comercial, entre paréntesis, las cosas que aquí hablamos. No. El arquitecto Diego Sándor los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con el estilo que ustedes les han visto en las fotografías que ponemos acá. Les he contado además, perdonen la alergia, que este hombre se mete en la construcción o en la remodelación desde el primer día hasta el último para garantizar que todo salga conforme al plan. Así que sus casas, sus remodelaciones son tal cual estaban en el plan, tal cual estaban lo que usted vio como cliente, y yo que las he vivido esas casas, he estado en esas casas, les puedo asegurar que son fantásticas. Luego está La Bollería, una empresa de banquetería que usted va a tener que necesitar el día que tenga que organizar un banquete, un almuerzo, cena de la grandísima, que usted no va a dar abasto y dice, necesito un banquetero. Bueno, les recomiendo La Bollería, que ustedes ubican en Instagram, @labollería_pirique. Muy buena banquetería, produce muy buenos dulces también y pasteles y tortas, por si acaso. Y termino con Rosa Bergamota, una empresa que se dedica a la producción de artículos de tocador, de baño, con puras sustancias naturales. Esto incluye champúes, acondicionadores, cremas, fragancias, rolón, todos exquisitos para personas de piel sensible, como la de vuestro servidor, fundamentales, de que después de lavarse el pelo uno no le empieza a arder el cráneo, o que después de bañarse con el jabón común y corriente no empieza a ardernos la piel. Pero también son útiles para personas que no tienen problemas de piel. Les van a lavar el pelo igual de bien, se va a bañar igual de bien, todo igual de bien, estimados amigos. Así es que rosabergamota.cl, pueden adquirir ahí los productos, o en farmacias de la cadena NOF también tienen varios de los productos de esta empresa. La pregunta grande es, ¿quién va a ganar esta carrera? Por un lado tenemos los que deforestan, los que cortan masivamente, o el cortador de árboles que uno ve todos los días, ¿no? Yo recuerdo, les he contado en alguna oportunidad, cuando uno va a la costa, por ejemplo. Hay gente que corta árboles para tener mejor vista al mar, dicen los huevones. Si para ir a ver el mar usted simplemente va a la playa, ¿para qué tiene que estarlo viendo desde la ventana echado para atrás? Entonces hay un árbol que los molesta y lo van y cortan. Es la gente muy buena para cortar, muy mala para plantar. Uno lo ve en todo. O cuando se construye un edificio. Antes era peor, ahora han mejorado un poco esa onda. Pero cuando se echa abajo una casa que tenía un jardín complejo, con distintas formaciones vegetales, lo primero que hacen las empresas constructoras es talar todo. Y luego, como reemplazo, ponen 3 o 4 arbolitos cagones, unos cuantos arbustitos así chiquititos. No compensa en absoluto. Rara vez he visto una compensación. No hay compensación. A lo mejor no se puede. Pero hay algunos edificios que todo es concreto, todo es cemento, ni siquiera han hecho el esfuerzo por plantar ese par de arbolitos. Nada. Yo no sé qué arquitectura estudiaron los que hicieron eso. Bueno. Mucha corta de ese tipo. Yo me acuerdo en alguna oportunidad cuando fui a un balneario donde sentía un ruido de motosierra y había un tipo que claramente no regaba nada porque estaba todo seco, pero estaba feliz con una motosierra cortando. Les encanta cortar. Sume a eso las cortas masivas de empresas que están queriendo vender en los palos. Hay mucha idiotez en esto. También hay mucha codicia, hay mucha inconsciencia. Y entonces, sume eso por un lado y compárenlo con los que están plantando. Yo soy uno de los plantadores de este mundo. Los que plantan, los que cuidan, los que riegan, los que se suman como voluntarios, como en Chile en esta acción que les contaba, ¿cómo se llamaba? Rewilding. No, la Corporación Cultiva. Eso. ¿Quién gana la carrera, estimados amigos?
O sea, si ustedes entran a Google y preguntan cuál es la tasa de deforestación comparada con la tasa de reforestación, y van a ver que todavía va ganando la deforestación. En algunas zonas del mundo ha sido criminal, sobre todo en el Indo-Pacífico. Criminal la destrucción. Ahí parece también que hay una cultura, una cierta mentalidad. Esto también tiene que ver con elementos culturales, ¿no? Hay culturas y sociedades enteras, no voy a nombrar cuáles, que son como enemigas de los árboles, de los verdes. Lo primero que hacen es cortar. Son de secano, como esas personas que no les interesa tener un arbolito, una plantita. Son de secano, no les interesa, no está en su mentalidad. Y hay otras sociedades, como Israel, donde han convertido lo que era una tierra desértica, básicamente, en un vergel. Todo lo que han plantado. Todo lo que han plantado es muy increíble. Y algunas de las acciones que llevan a cabo estos grupos que luchan contra Israel, es quemar los bosques, mandan unos. O sea, me acuerdo de haber visto videos donde se veían unos globitos, así, con fuego, que atravesaban con elementos combustibles en alguna parte de los bosques plantados por los israelíes para quemárselos. O sea, hay gente así. Hay gente tóxica, destructiva. Gente que realmente yo para mí es despreciable. Yo me acuerdo, esto es una experiencia muy personal, pero quiero ilustrar el punto. Yo viví años en una casa arrendada. Tenía en el patio trasero un jardín maravilloso. Habían dos, ¿cómo se llama? Higueras grandes, con unos troncos gigantes, que entregaban unos frutos maravillosos. Naturalmente nosotros cuidábamos eso, regábamos, manteníamos impecable, venerábamos esos árboles. Cuando nos fuimos, el que llegó, lo primero que hizo fue cortar esas encinas para estacionar sus estúpidos vehículos. Hay gente así, y está lleno de gente así. O usted se pasea por un barrio como el mío, residencial, y ¿quién riega los árboles que están en la vereda, en la calle, frente a sus casas? Muy poca gente. No cuidan, no les interesa. Estacionan arriba del pasto que ha puesto la municipalidad, estacionan los autos. Pronto se convierte todo en un peladero. Esa es una mentalidad muy abundante. Son muchos más los destructores que los creadores. Son muchos más los cortadores que los plantadores. Son muchos más los que no riegan que los que riegan. Son muchos más los que ni piensan en el asunto de los que piensan. Es una carrera difícil. Vamos a ver, no sé quién va a ganar la carrera. Si la ganan los destructores, el planeta se va a convertir en un desierto. ¿Y ahí qué van a hacer? Hace 10.000 años, o 20.000 años, un troglodita con un hacha de piedra podía cuando mucho echar abajo un árbol. Y eso. Ahora el troglodita con un casco amarillo, arriba de una máquina, destruye la mitad de un bosque en una semana. Y otro troglodita casero, individual, corta un par de árboles para tener vista al mar. Tiene que ver mucho con la cultura mental de la gente también, ¿eh? Uno observa incluso sus diferencias. Hay algunos balnearios, por ejemplo, que la gente planta, que todo se cuida y todo es verde. Y hay otros balnearios donde todo es un peladero. Analicen ustedes ahí los orígenes, las culturas y la educación de los grupos, los que dejan todo verde y los que dejan todo pelado. Bueno, a nivel planetario, como les digo, hay una carrera, no sé quién la va a ganar. Y no lo voy a saber nunca, porque esta carrera tiene para largo todavía. Así es que la cuestión es, ¿somos capaces de reforestar? Cuando hay iniciativas como la de los chinos, como la iniciativa en el norte de África, como en algunos países arábicos. Pero, ¿tendrá la velocidad suficiente para compensar lo otro? En una de esas la tecnología ayuda. Se está usando menos papel, ya no se construyen barcos de madera, entonces menos uso de árboles por ese lado. Vamos a ver. Hay que hacerse la esperanza de que la humanidad, aunque con una lentitud de caracol, van aprendiendo algo, pero muy lentamente va cambiando la mentalidad. Por lo menos hoy en día, y se los digo ya con experiencia personal, me consta que hay más preocupación, aunque sea verbal y no hagan nada,
pero por lo menos a ese nivel, por el tema ambiental y el tema forestal que antes. Antes no se tocaba el tema, no existía. No existía. Hoy en día sé de personas que arman un escándalo y con buenas razones cuando el municipio de repente les vienen estas histerias de cortar así masivamente árboles en una avenida, en una calle, y la gente se resiste. Eso no existía antes. No había esa preocupación. Ahora sí, algo es algo. Y a veces, no tanto en Chile, que es un país donde más lo que se habla que lo que se hace, ese hablar se convierte en un hacer. Ese hacer se convierte en un plantar, en ser voluntario, en regar, en hacer lo que uno pueda al alcance de las manos. Algo es algo, estimados amigos. Y yo espero que ese algo crezca y crezca y crezca, porque la razón de ser de nosotros los seres humanos no es mirarnos el ombligo, sino ser los guardianes de nuestro planeta. Esto no significa volver a la edad de las cavernas como piensan algunos progres que creen que cuidar la naturaleza equivale a parar todo. No, al contrario. Fíjense ustedes que algunas de las formas de conservación han resultado no de una acción voluntaria y consciente de la gente, sino que el avance tecnológico que ha ido reemplazando algunas cosas por otras. Entonces ya usamos menos madera porque la tecnología permitió hacer barcos de metal, de acero. Y vamos a usar menos papel porque ahora todo es digital. Yo todavía uso papel, como ustedes ven, porque ahí anoto a mano cosas. Podría tenerlas en la pantalla en realidad. Pero, bueno, hay algunas costumbres que no sé. Pero fíjense que estos papeles que ustedes ven aquí, donde he anotado cosas, los uso por los dos lados tarde o temprano. Así que, bueno. Amigo, termino este programa diciéndole si usted tiene algo a mano que puede hacer por reforestar. Si usted tiene un espacio en su jardín, en vez de poner un rosal cagón, plante un árbol. Si ya tiene un árbol frente a su casa, riéguelo. Si usted vive o va tiene una segunda vivienda en la costa, no empiece con esa tonterita de cortar árboles para tener mejor vista al mar. Plante. Ok, ahí termina mi prédica, amigos. Sería todo por hoy. Mañana, domingo, no sé qué tema extraordinario les voy a tocar, pero buscaré algo que sea entretenido y ojalá que levante el ánimo también. Estoy en la onda ahora de tratar de levantarle el ánimo al país, o sea, no al país, a los que ven este programa. Y no olvidéis, amigos, ven, ahora voy a usar esta parte de atrás de las páginas, mis libros, Resurrección, el último de la serie, que empezó con Tsunami, y La Torre de Papel. Uno, no es el único, hay otros libros de rezago que también se los puedo recomendar, pero últimamente me ha dado por recomendar este porque le tengo especial aprecio a La Torre de Papel, porque yo vivo en una torre de papel, así que ¿qué se podían ustedes esperar? Eso sería todo, muchas gracias, espero verlos mañana. Y no olviden marcar el dedito para arriba. Chao.